Buenas, amados hermanos. Me ha sido asignada a mí la lectura de la palabra esta semana, pero primeramente quisiera comentar algo que ocurrió la semana pasada. Como algunos sabrán, yo tuve el privilegio de compartir el estudio del segundo capítulo de Santiago, de la primera mitad, y cuando llegué a los versículos 5 al 7, si algunos estuvieron escuchando con atención, escucharon que hice una interpretación errónea. En el momento cité el capítulo 1 de Santiago, versículos del 9 al 11, y lo interpreté en base de eso, y mezclé la palabra rico con pobre y las invertí y las puse al revés. Así que bueno, en sí la interpretación, por la que he hablado con Pepe, no era errónea, pero todo se trastocó al confundir los dos términos. Entonces, Dios mediante, el vídeo se va a cambiar de la semana pasada, pero igualmente para aquellos que lo escucharon y escucharon rico y pobre en el sitio que no era, pues que sí, sus orejas no les mintieron y veo el error y se intenta arreglar. Igualmente, eh, vamos a lo importante entonces. Leemos el capítulo 2 de Santiago, la segunda mitad, empezando en el versículo 14, que dice así: Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: Tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por sus obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Es un gran honor y un gran privilegio estar con ustedes un jueves más, continuando lo que es la serie del libro de Santiago que estamos teniendo semanalmente. La semana pasada mi compañero Esteban comenzó con el capítulo 2 y en el día de hoy vamos a continuar con el mismo capítulo, pero vamos a estudiar la segunda parte, desde el versículo 14 hasta el versículo 26, cuando la fe está viva. Y voy a tomar un poco del tiempo para entrar en materia al volver a leer lo que son estos versículos del libro de Santiago. Y desde el versículo 14 dice así: Hermano mío, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: Tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien hace. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta.
El libro de Santiago es un libro que es peculiar, que realmente nos reta como cristianos a vivir una vida santa, una vida consagrada a lo que realmente nos manda Dios en su palabra. Y en esta parte del capítulo 2, Santiago comienza con una pregunta. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarles? Y a la hora de preparar el estudio a mí se me venía esta pregunta. ¿Podrá una fe improductiva, muerta, estéril, salvar a una persona? En esta parte del libro ha entrado durante muchos años, durante siglos en debate, poniendo en confrontación lo que es a Pablo y a Santiago en cuanto a lo que es la fe genuina que explica Pablo en sus cartas y lo que está explicando Santiago aquí en su libro, que la fe sin obras es muerta. Tanto Pablo y Santiago no se van del marco general del Evangelio, sino que ellos explican que la fe viva en Cristo trae vida y es productiva en sí misma. Y para acompañar esta pregunta, Santiago hace una ilustración. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. En estos primeros versículos, pues Santiago nos plantea cómo la fe de por sí actúa de manera consecuente a las necesidades que hay en nuestro entorno. Nos guía a obrar y a traer frutos en medio de nuestro entorno. Utiliza este ejemplo apoyado con el comienzo del capítulo 2. Vemos que Santiago habla sobre un problema que había en aquellos tiempos, que es el tema de la parcialidad entre los distintos rangos sociales y también dentro de la congregación. Y utiliza este mismo ejemplo para explicar lo que es la fe. Si en sí nuestra fe, lo que uno cree, no la ponemos en práctica o en sí no hacemos que produzca vida, pues está haciendo una fe estéril, una fe que realmente está muerta, como dice en el versículo 17. Y la interrogante que se nos plantea en el versículo 14 sigue permanente aquí. No hay una aclaración directa, sino que se menciona realmente el problema, es que una fe sin obras es muerta. Y ahora nosotros, como cristianos, ¿cómo realmente podemos ver que nuestra fe que está en Cristo y que gracias a Él tiene vida? ¿Cómo podemos ver que es una fe viva o cómo podemos saber que es una fe muerta? Santiago, en los versículos siguientes, pues utiliza unos ciertos ejemplos de personajes bíblicos. Utilizan tanto el de Abraham como el de Rahab. Pero antes de ir a esos ejemplos, comenta también una circunstancia que entra en debate en cuanto a lo que es la fe verdadera. Y lo comenta en el versículo 18 y 19. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Aquí Santiago aclara la pregunta que vemos en el versículo 14 y que nos planteamos al principio de este estudio. La fe y las obras se complementan. La fe y las obras van de la mano. Si uno tiene una fe realmente viva y eficaz en Cristo, trae consigo mismo justificación por obras. La fe nos justifica para salvación, pero la fe realmente trae verdad y son hechos que verifican que nuestra fe está consagrada en Cristo. El ejemplo que pone en el versículo 18 es que la fe
no se puede mostrar sin obras. Una fe verdadera sin obras realmente es algo que no puede ir, no es normal. En cambio, también si uno obra sin fe, también no es en sí misma compatible. Hoy en día podemos ver en nuestra sociedad y también dentro de la iglesia cómo hay hermanos que dicen de creer, pero no se consagran, no viven una vida santa delante de los ojos de Dios y también delante de los ojos de la congregación, sino que a través de su vida no dan un buen testimonio. En cambio, hay otros hermanos que hacen muy buenas obras, o también personas de la calle, personas que están afuera de la iglesia, que hacen buenas obras y piensan que así van a ser consagrados y van a estar justificados delante de los ojos de Dios. Pero no es así. Todo comienza a partir de la fe. La fe realmente es lo que nos da salvación. Y no tan solo vale con creer, sino que realmente esa fe que hay en nosotros pues, va a producir ya de por sí obras. Y el versículo 19 pues ataca a aquellas personas que realmente quieren mostrar sus obras, quieren mostrar su fe a través de sus obras, o realmente que su fe sin obras, si quieren demostrarla. Y no tan solo vale con creer, porque si uno cree, pues también los demonios creen. Entonces, un cristiano ya de por sí tiene que venir arraigado y también enlazado con lo que es el hacer. La fe productiva, pues va a traer fruto ya de por sí. Y ahora, nosotros, ¿cómo realmente vamos a ver que nuestra fe es una fe viva? Comenzamos con el ejemplo de Abraham. En el versículo 20 dice: ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿Quieres realmente que yo te explique por qué la fe sin obras es muerta? 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado hijo de Dios. Aquí hay una palabra que se destaca, que es justificación. Vemos dos significados en la Biblia, tanto en libros anteriores, por las cartas paulinas, la palabra justificación. La palabra justificación significa realmente declararse justo delante de los ojos de Dios, siendo uno pecador. En cambio, Santiago aquí utiliza la palabra justificación para vindicar o mostrar la justicia de una persona ante Dios y delante de nosotros, y delante de lo que es de los hombres de nuestro entorno. Entonces, Abraham, siendo el padre de la fe, él primero creyó. Él primero, su fe lo justificó y lo salvó de la condenación eterna. Le trajo gracia realmente delante de los ojos de Dios. Y ahora, esa fe actuó en consecuencia de lo que él creyó, que es realmente dar frutos y obediencia a lo que Dios dice en su palabra y lo que Dios le prometió en un momento. Y como dice el versículo 23, y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue amigo de Dios. Abraham primero creyó, Abraham primero caminó por fe. Y esa fe desencadenó y no finalizó, sino que se perfeccionó en las obras que él hizo. A la hora de que Dios le pidiese a su hijo Isaac en sacrificio, vemos como Abraham, en vez de realmente ocultarse, en vez de tal vez escaparse de lo que es de la presencia del Señor, él no hizo eso, sino que se consagró, obedeció y por fe fue a entregar a su hijo en sacrificio, como Dios le había mandado. Y el segundo ejemplo que vemos es Rahab, en el versículo 25. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Aquí vemos otro ejemplo. Rahab era una mujer gentil, era pagana y una mujer prostituta, pero creyó que Dios había dado Canaán a los israelitas y actuó sobre la base de esa fe al enviar a los espías
por otro camino. En el libro de Josué vemos este gran ejemplo de una mujer cómo creyó y cómo realmente a través de su fe, de lo que había oído, de haber creído también que Dios le iba a dar a Canaán, al pueblo de Israel, actuó bajo su fe y también fue salvo. Ella, su casa y toda su familia. Estos dos ejemplos nos llevan acá, nos enseña cómo esa fe viva trae consecuencias a la vida de uno. Vemos como Abraham, siendo realmente una persona que tenía de todo, Dios le manda a dejar su parentela y en fe obedece y actúa. Y como comenta aquí Santiago en el versículo 23, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y también Rahab creyó. A pesar de que no pertenecía al pueblo de Israel, a pesar de que era gentil, Rahab creyó y en fe actuó y fue salva. Así nosotros también hoy en día. No sé si el que me esté escuchando hoy en el día de hoy has entregado tu vida al Señor. Pero hay una cosa que quiero comentarte en este año 2024. Pues es que Dios está a la puerta y Dios te llama. Dios solamente te manda que tú creas. Dios te manda realmente a tener una fe genuina, una fe verdadera, que esa produzca obras. Si tú tan solo crees y pones a Cristo como en el centro de tu corazón y de tu vida y tu fe van a producir frutos que van a ser de bendición para tu congregación, para tu familia y realmente para tu entorno. Y eso es una fe viva. Una fe viva es una fe que tiene vida, es aquella que obedece, confía y cree. Principalmente tienes que creer, porque es el fundamento de la fe. Es la certeza de lo que no se ve. Nuestra confianza es que Cristo murió por nosotros y somos salvos realmente por la eternidad y para la eternidad. Segundo, confiamos que en un futuro estaremos con nuestro Padre y por eso nuestra fe, es decir, desencadena todas aquellas obras que realmente traen bendición. Y tercera, obedecemos, porque la fe nos lleva a obedecer la palabra de Dios. Estos dos grandes ejemplos, pues lo podemos aplicar en el día de hoy. Si tal vez en el año pasado o tiempo atrás no has tenido la oportunidad de escuchar la voz del Señor y de obedecerla y de confiar en Él y de seguirle y realmente amarle con todo tu corazón, el día de hoy es la gran oportunidad que tienes. Confía, obedece y así tu fe va a mostrar buenos frutos y realmente va a ser una fe consagrada delante de los ojos del Señor y también delante de los hombres. Nosotros ya somos salvos. Tan solo nos queda mostrar esa fe y realmente dejar que nuestra fe actúe por medio de nosotros, por medio de nuestro corazón. Y esto no es para vanagloriarnos, sino para darle toda la gloria y honra a Dios. Y termino con la pregunta que hace Santiago. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? No te quedes tan solo con que Cristo o que crees en Dios o que Cristo está en tu corazón, sino que demuéstralo. Ámalo con todo tu corazón y en sí deja que fluya dentro de ti. Obedece, confía y realmente cree en el Señor. Son tres cosas que son fundamentales en la vida de un cristiano, en la vida mía y en la vida tuya. Y te dejo este mensaje para ti. Que el Señor te bendiga y que espero que sea de bendición para tu vida.